Gran manera de arrancar este primer bloque con un Soda Stereo, con un Corazón Delator, que es lejos uno de los mejores temas de Soda Stereo, justamente en este día todavía lluvioso, que ahí a lo largo parece que empieza a aclarar, pero bueno, mañana domingo también vamos a tener día de elecciones legislativas, acá en la ciudad de Buenos Aires, lluvia también, evidentemente. Ahora sí, vuelta de página, nos ponemos en contexto y tenemos que hablar de un caso también emblemático, histórico, el caso María Cash, que es uno de los más importantes también en los últimos tiempos con respecto a la desaparición de una persona aquí en Argentina, joven diseñadora que fue vista por última vez en 2011, el 8 de julio de 2011. Ella estaba viajando como mochilera, ponele, sola, al norte del país, que había arrancado su viaje en la zona de Retiro, acá en Buenos Aires. El día de su desaparición, los testigos que la habían descrito como desorientada, drogada tal vez, con una mirada perdida. Había cosas que a los investigadores los mareó, la verdad, mucho tiempo en esta causa que sigue igual desde el primer día. Pero es cierto que el año pasado, a fines del año pasado, tuvo una noticia importante y era la detención de un camionero, Héctor Romero, que parece que era el autor de todo. Parece que ya estaba esclarecido de la noche a la mañana, magia, y la justicia resolvía algo que en su momento no pudo hacer con claridad. Y ahora sí, tenía todo recontra claro, entonces lo detenían a este hombre. Pero también ahora, en los últimos días, nos enteramos que este camionero, que había sido acusado como ser la última persona que lo vio, que la asesinó, que tal vez la enterró en un lugar del campo donde hicieron allanamientos incluso, en Salta. Bueno, ahora fue liberado. El Juzgado Federal número 2 de Salta entonces dictó en las últimas horas el sobreseimiento de Romero, que estaba acusado entonces del asesinato de María Cash. Fue tomada el lunes entonces esta decisión de la justicia y concluyó que después de analizar pericias y concluir que sobre el análisis de las pruebas, justamente que no hay pruebas, elementos contundentes suficientes para vincularlo con el caso. Así que bueno, el fiscal obviamente, Eduardo Villalba, que expresa su sorpresa por este fallo, va a apelar, obviamente va a ser un recurso de apelación, y dijo él, el fiscal general, que la resolución se basó en evidencia que según él fue mal interpretada. Bueno, para entender un poco más todo esto, vamos a hablar con la defensa de Romero, con el abogado, con Fernando Díaz, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda? Bueno. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad realmente de aclarar un poco a la sociedad lo que realmente sucedió. Así que, ¿Qué bueno, fue? estaba ¿Qué fue lo que escuchando la sucedió, doctor? introducción. Mire, te comento, Sebastián, lo que realmente sucedió no es como dice el señor fiscal Eduardo Villalba en el día de Sí. ayer, que bueno, que lo tomó por sorpresa, que fue una decisión apresurada. Eso no es cierto y te lo voy a explicar por qué. Luego de estos casi 14 años en la que se viene profundizando una investigación con un expediente que tiene más de 90 cuerpos, en realidad tiene, para ser más específico, 98 cuerpos, Oh. eh, es el producto, esta resolución de 420 fojas, como bien lo dijiste, por la jueza federal número 2, la doctora Mariela Jiménez, que es una resolución que realmente detalla y profundiza, luego de todos estos meses de investigación, bueno, todos estos años y más exclusivamente estos 6 meses que se encontró detenido el señor Romero, indican y profundizan cuáles son todas las pruebas que determinan de manera decisiva que el señor Romero no ha cometido el hecho del cual se lo pretendía poner como partícipe o que había cometido un asesinato calificado con el agravante de la alevosía. O Claro. sea, esto te lo quiero explicar así porque también para que la sociedad entienda, esto fue solamente una estrategia procesal que utilizó el Ministerio Público Fiscal de acá de Salta, porque como todos sabíamos la causa ya se encontraba prescripta y para poder evitar esa prescripción no le quedó otra, por así decirlo, de intentar introducir ese supuesto homicidio con alevosía para que la causa no prescriba. Pero, Eso lo sabe todo el mundo y y fue una utilizando, maniobra utilizando utilizada la para privación de la tratar. libertad de una persona. Es lo más grave que pudo haber ocurrido, no se lo deseo a nadie. La gente que realmente tuvo que atravesar por un proceso y que lo traten de esa manera, con una detención, y también yo es la primera vez que salgo a hablar también porque siempre he respetado a la familia de María Cash y también la de mi defendido, porque hemos respetado todo el proceso y no me parecía justo que saliera a ventilar sin que se profundice la investigación o la hipótesis que tenía la fiscalía,
con respecto a mi defendido, que lo trataron de violador, que lo trataron de una persona homicida, que cometió, ya lo tenían, como usted dijo en un comienzo, Claro. lo tenían indicado como que era la persona que no quedaba grado a duda, que había sido un asesino, un abusador, y entonces esto no se puede volver a permitir, porque también, como lo dije, por respeto a la familia de María Cash, quien fue confundida en que ya tenían al asesino, a la persona que había cometido semejante y aberrante delito. Esto con las pruebas que se profundizaron durante estos 6 meses que se encontró detenido el señor Romero, se profundizaron con un cuerpo que se conformó en Buenos Aires, para que quede claro que no fue un cuerpo de acá de la provincia de Salta, Ajá. sino que se conformó un cuerpo realmente especializado por licenciados en criminalística, en psicología, en ciencias criminológicas. Es un cuerpo realmente conformado específicamente para esta causa en particular. Ese cuerpo es el que determina, con todo un análisis pero impecable y con real transparencia, realmente es el cuerpo que termina fundamentando en el desarrollo de toda la objetividad, trazabilidad, adecuación técnica, herramientas forenses, todo el procedimiento que se utilizó de manera científica y válido para este tipo de procedimiento Sí. forense. Es evidencia digital que se realiza con todo el impacto de las antenas, sábanas de llamada, extracción forense, el expediente completo, declaraciones, con toda la prueba que se encuentra en esos más de 90 cuerpos, son lo que determinan realmente que es imposible que el señor Romero haya cometido semejante hecho aberrante como un homicidio y más aún agravado con alevosía. Ahora, doctor, Eso quedó realmente destruido y es por eso que se editó el sobrecimiento del señor Romero, por no existir nada que lo indique como partícipe de ese claro, delito. doctor, una consulta. Pasando en limpio, esto técnico quedó claro, después me quedó una preguntita ahí, pero pasando en limpio, ¿cuáles son, muy por arriba, dígalo, las supuestas pruebas que la justicia tenía, la fiscalía, para incriminar a su defendido? Las supuestas pruebas que tenía era una supuesta contradicción en su relato, en la que Sí, decían que en una oportunidad el señor Romero, porque él colaboró desde un primer momento con declaraciones y un sinfín de pruebas, él siempre colaboró y manifestó que le había dejado a la señorita María Cash en la difunta de Correa. claro. En otra oportunidad, la fiscalía aducía, porque a ver, para que se entienda, esta causa primero pasó por la provincia, se encontraba en un juzgado de instrucción formal número 8, Sí, y luego, como ya era un delito que se presumía que podía ser trata de personas, pasó al fuero federal. O sea, se encontró en dos organismos distintos, o sea, uno provincial y otro federal. claro. Entonces, en una primera oportunidad, el señor Romero había declarado en lo que era la provincia de Salta, en el fuero provincial, en el juzgado de instrucción formal número Sí, 8. sí, 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 sí. Y a posterior, en otra declaración que le toman en la fiscalía, ya en el fuero federal, el señor también refiere que la había bajado ahí porque le preguntan en qué parte y él dice ahí, al frente de la gomería, donde se encuentra el monolito de la difunta Correa. Sí. Entonces, lo que conocemos aquí en Salta y la ruta y la gente también, bueno, los periodistas fueron, saben que es el mismo lugar. La difunta Mm, Correa, la gomería, es lo mismo y se encuentra en el mismo lugar que estaba a una distancia de 20 metros de distancia. Hubieron móviles que estuvieron ahí, filmaron y saben que es el mismo lugar. Y esa inconsistencia, la verdad que poco endeble y sostenible, la que la fiscalía dice que él cambia su relato, que un día dijo que la dejó en la difunta Correa, que otro día que la dejó al frente de la gomería. O sea, eso no quedó más claro y imposible. Y era una de las tesis de la hipótesis de la fiscalía que decían que no era conteste en su relato. claro. Otra que se utilizó también para tratar de mantener esta imputación fue que al momento de declarar el señor Romero se encontraba presente la licenciada Colombo del Cuerpo de Investigaciones del CIF de la provincia de Salta. Él ejerciendo su derecho de declarar, la licenciada se encontraba presente, no le realizó ningún tipo de entrevista, ningún tipo de análisis, y con la simple declaración, ejerciendo su derecho en la audiencia de imputación de declarar, la licenciada presentó un informe totalmente devastador y con un perfil criminal que era en desmedro y en perjuicio de mi defendido. Por Qué ello, bar. se tomó la decisión de parte de esta defensa de que se conforme un grupo realmente serio, un grupo transparente y que no haga semejante bochorno, por así decirlo, y se conformó este grupo en Buenos Aires, que es realmente una psicóloga especializada en ciencias criminales, con todo, como tiene que ser realmente una entrevista psicológica con entrevistas a la persona, con dibujo, con técnica, con test. Es un amplio examen criminal con todo también el expediente que se le puso a disposición y también con toda la información que se recolectó del aparato celular. Y con ese Claro. informe realmente le da esa conclusión de perfil criminal
que es totalmente contradictorio a lo que dijo la licenciada Colombo de acá, de la provincia de Salta. O sea, por más de que él tenía hasta la facultad y el derecho de no someterse a una pericia psicológica, el señor Romero, como lo dije, colaboró de todo momento y realizó esa pericia y es totalmente favorable y se encuentra incorporada al expediente. Quiero dejar claro también, porque en lo que dijo el doctor Villalba, que va a apelar, él dice que no se han realizado las pruebas que fueron solicitadas por esa fiscalía. Eso quiero que quede claro para la Claro. opinión pública. Se realizaron todas las pruebas que el doctor Villalba solicitó, que pidió ampliaciones en 3 oportunidades de distintas pruebas que se iban realizando y fueron notificadas, no se apeló ninguna y fueron realizadas todas con total Qué transparencia y bárbaro. fueron incorporadas a la causa. No quedó Doctor, ninguna prueba para producir. no, además yo creo que si esto seguía así, esto es una opinión mía, el día de mañana, por esas pequeñas contradicciones que no lo eran, pero si consideraban que eran contradicciones y ese perfil que psicológico que hicieron y demás, el día de mañana igual iban a faltar pruebas, con lo cual eso era poco para llegar a un juicio. Se podía llegar a un juicio tal vez si seguían acomodando la causa de esa manera, pero una condena en base a qué pruebas, ¿no? O indicios, porque ni siquiera No, no, y indicios son. obviamente, mire, tenés toda la razón en eso. A ver, si bien esta defensa podría haber ahondado en un primer momento por una prescripción que era totalmente atendible, no se fue por ese camino porque si no iban a decir que el señor era culpable, que por una cuestión procesal Claro, se cerró la causa. También una falta de mérito podría haber ocurrido de que no había pruebas porque se claro. lo seguía investigando. Fuimos Ahora quedó directamente por el limpio, seguimiento limpio, limpio, limpio y sí, y además, como decís sobreseído. vos, no era justo para la familia también de que se lo sigan confundiendo, se siga extendiendo este sufrimiento también a ambas familias, Qué del señor bárbaro. Romero y de María Cada, ¿Y usted y que tiene se siga contacto? extendiendo semejante sufrimiento. ¿Tuvieron contacto con la No, no, familia no, Cash? yo no tuve contacto, respeté siempre los roles que ejerce cada persona. Bueno, el Claro. querellante que tenía en la provincia de Salta también me llamó la atención Ah, que parece que al no compartir algunos criterios o alguna línea que seguía la fiscalía, presentó la renuncia porque no habrá estado de acuerdo en algunos puntos o lineamientos que pretendía seguir la fiscalía y presentó la renuncia prácticamente el a abogado de los la días de familia. que el abogado de la familia, sí, a los días que lo imputaron injustamente a mi defendido y que quedó detenido, creo que pasaron 2 semanas o 10 días y presentó la renuncia porque no compartía realmente el criterio de la fiscalía. Bueno, habla En bien de él en todo caso, si esto es real. habla muy bien de él y realmente no podemos permitir que se pisoteen los derechos de cualquier ciudadano y que goza de una presunción de inocencia y que se lo trate de inculpar con tal de dar una solución a la sociedad o encontrar un culpable y cerrar una causa con realmente alguien que no cometió el delito y también eso no me parece una solución para la familia que realmente quiere la verdad. Claro, y entonces ahora, Y ¿cuándo prescribía la causa en realidad? no, la causa ya se encontraba prescripta. El hecho de haberle puesto el calificante de la alevosía lo extendía hasta los 15 años, sino ya a los 12 años se encontraba prescripto. O sea, el ¿Cuándo homicidio, prescribió? primero que no hay Entonces, nada que indique un homicidio. Sí, disculpe la no había ignorancia, nada que porque indique si esto no había prescribió, nada que indique un homicidio. ¿en qué fecha? Y a ver, estamos en el 2025, en el 2022 ya Ya, hubiera estado prescripta la causa. pero la presentación esta, pero la acusación La contra Romero fiscalía es de la ahora. hace, claro, la fiscalía obviamente lo imputa por homicidio con alevosía justamente para evitar la prescripción de la causa. Sí, pero ¿Entiendes? primero, disculpe ahí la ignorancia, yo no me ubico en los tiempos. Primero no prescribió y después fue la presentación de la fiscalía en la acusación. Claro, ya se encontraba prescripta. Si él Ah, y intentaba funciona, pero igual si había pruebas contundentes, igual se podía reabrir, se anulaba la prescripción. no. La única forma de anular la prescripción fue como él lo hizo, como te dije en un primer momento, con esa maniobra procesal de calificarlo con esa agravante de la Ah, alevosía, con el que la agravante. alevosía, o sea, el agravante que sería para una pena de prisión perpetua, Claro. es lo que hace que la prescripción se eleve a los 15 años. Claro, Entonces porque él. ahí es donde no habían pasado 15 años y tiene la posibilidad de imputarlo con ese aberrante delito de homicidio y agravado con alevosía. O sea, primero que no se sabe si María Calle está viva, Claro. si alguien la mató o no, menos se puede saber cómo la mató. O sea, pretende decir todavía que no sabemos No. si hay un homicidio y todavía él dice que hay un homicidio y que sabe cómo la mató, inclusive que preparó los medios, el modo, el lugar Es que y no que hay actuó sobre elementos ni seguro. siquiera para entender trata de persona tampoco. Es una desaparición de persona, pero no hay mucho más. Y claro, no hay nada, digamos, realmente, y vuelvo a recalcar, se han hecho lugar las pruebas que pidió el señor fiscal, no ha quedado una prueba para profundizar,
se han ampliado aún más en estos 6 meses de detención y no ha quedado duda alguna de que el señor Romero, con toda esa evidencia que existe en el expediente, él no mató a María Cash y en segundo lugar, menos aún con ese calificante de la alevosía. ¿Y ustedes qué van a Después, hacer? bueno, también ustedes saben que se realizaron en la provincia de Salta rastrillajes, se realizó una Sí. reconstrucción del hecho con el mismo camión, que el fiscal, a ver, como no le favorecía esa reconstrucción del hecho, porque el camión realmente, todo lo que él había referenciado, había relatado en sus declaraciones, coincidía perfectamente y con un cuerpo totalmente imparcial y transparente, coincidía el recorrido, la distancia de frenado, Sí, los sí. tiempos, y el fiscal trató de impugnar esos informes y Ah. realmente los amplió y siempre fueron consistentes en que era tal cual como decía, o sea, no quedó duda alguna de que el señor Romero es inocente. Ahora, doctor, esto, ahora el fiscal va a apelar, pero ustedes están haciendo una denuncia grave. Entonces, ¿qué van a hacer No, al respecto? ya te comento que el fiscal ya apeló, ya Claro, presentó el recurso de apelación, ya lo leí, y lo que él pretende, te lo digo así de manera muy sucinta, porque si no tendríamos que hablar un día entero sobre la causa. sí. Él en una parte del recurso de apelación dice que cuando al señor Romero se lo imputa, o sea, cuando se le da en el momento de la declaración indagatoria, había una serie de pruebas que eran, según él, nuevas, determinantes, o como que había unas pruebas que indicaban que ya las referencias hace un momento y que esas pruebas no habían variado. Él dice, no se ha producido una prueba nueva o determinante y decisiva. Él dice eso en el recurso y en realidad Claro. es todo lo contrario. Se han producido un sinnúmero de pruebas a partir de ese momento de la indagatoria del señor Romero que se profundizaron durante esos 6 meses, pruebas como rastrillajes, nuevas testimoniales, este cuerpo que te conté que se conformó en Buenos Aires con Sí. peritos especializados para esta causa, se han realizado también, cuando salieron a decir que habían encontrado un cráneo humano, que sacaron lamentablemente todo el cuerpo que se encontraba de búsqueda del niño Loan, lo Mm, trajeron, dejaron de buscarlo al niño Loan para traerlo a la provincia de Salta, qué para buscar, bárbaro. porque había un policía de apellido Lucena, creo que era el apellido, de que había dicho con un informe de que al costado de un maizal, en una chacra, el señor Romero podía haber tirado el cráneo porque un pescador de la zona había visto un cráneo humano. Armó todo un informe que no tiene ningún tipo de sustento para realmente poder solicitar que se venga todo ese cuerpo que estaba conformado para la búsqueda de Loa, pueda realizar los rastrillajes en la zona y habían salido a manifestar a la opinión pública de que habían vuelto con resultados positivos. Era bochornoso, realmente no encontraron nada, no había ningún cráneo Claro. humano, no había nada. Ahora, Eso doctor, realmente se tiene que saber y es una lástima para que se manejen de esa manera y que hayan dejado de buscar al niño Loan para venir con un falso informe a buscar un supuesto cráneo. por último, porque la gente también se pregunta en este tipo de causas, va a lo llano, a lo básico, que yo también me lo pregunto, que es porque muchos a ver, se representan en este hombre inocente, en Romero, y se preguntan, ¿y si el día de mañana me pasa a mí? ¿Qué van a hacer ustedes o qué pueden hacer, qué herramientas tienen para presentar contra la propia justicia, contra el Estado? No solo, yo digo en algo civil, bueno, ahora por lo menos pagame lo que vos me tuviste privado de la libertad, dame plata, o lo que sea, ¿cómo me vas a resarcir? ¿Cómo vas a equilibrar todo este lío en el que me metiste y mi imagen, el trabajo y todo lo que él con lo que tuvo que pelear, ¿no? Mira, tenés toda la razón del mundo, luego de 15 años que tengo en el ejercicio de la profesión, ya en especialidad de la parte penal, del 100% de personas que son inculpadas injustamente, que luego son liberadas, el 80 o 90% de la gente ya, si bien no he tenido esta conversación particular con la familia, con el señor Romero, la gente, después de semejante padecimiento y semejante daño que se les realiza, porque eso ya es irreparable, ya la opinión Sí, y la condena social ya es irreparable, la gente luego de semejante padecimiento, además, en el 80 o 90% de los casos no quieren hacer no quiere nada porque saber quieren nada. ya olvidarse de esa Claro, pesadilla y es como que no hay algo, no hay un monto económico que pueda llegar a subsanar semejante daño que se realiza de qué esa bárbaro. manera. En ese momento, a ver, te quiero, ya para cerrar, Sí, eh, tengo que resaltar realmente, la buena ética profesional me llama a resaltar la labor del juzgado de garantías federal número 2 a cargo de la doctora Jiménez, porque realmente ella no se dejó inmiscuir en ningún momento por la tesis de la fiscalía o por la de la defensa, trabajó con todas las pruebas que se fueron incorporando y realmente de manera muy imparcial, objetiva
y con todo el análisis del expediente, ella llega a esa resolución de 420 fojas en la que se demuestra inocencia. Claro. O sea, esto tiene que servir como ejemplo para que no vuelva a suceder nuevamente, de que se intente condenar a cualquier persona para darle una satisfacción a la causa, un cierre o a la sociedad, y que piensen, como se dice vulgarmente, entregan cualquier perejil para cerrar una causa, y eso no se puede permitir. Tiene que servir como ejemplo que los jueces de garantía realmente tengan su investidura, como la misma palabra lo dice, de garantía, y hagan respetar las garantías de cualquier ciudadano argentino que goza de la presunción de inocencia. Eso tiene que servir como ejemplo. Bueno, doctor, la verdad que le agradecemos por toda esta aclaración, la claridad con la cual nos estuvo contando. Muchas gracias. Y nos mantenemos en contacto y veremos cuál es el próximo capítulo, pero ya con la inocencia evidentemente marcada para su defendido. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Fernando Díaz, entonces el abogado de Romero, el camionero detenido por la desaparición de María Cash, que ahora la justicia, por lo menos en esta primera instancia, porque después ahora ya nos enteramos por él mismo, recién es noticia, acaba de apelar el fiscal esta resolución. Pero por ahora la justicia dice que Romero no es culpable.